Hola, muy buen día a todos. Hoy en un nuevo episodio vamos a hablar de un tema que siempre genera debate, cómo está realmente la economía en Argentina, estamos mejor, está igual, está a la mitad de camino, pues de eso vamos a ir hablando junto con mi compañera. Sí, porque últimamente se habla mucho de recuperación, pero también de fragilidad. Así que hoy vamos a revisar datos duros como es el PIB, la inflación, el empleo, el comercio exterior, la deuda de inversión, la pobreza, la innovación, de todo esto, pero explicando de forma simple. La idea es iniciar a entender no solo lo que está pasando, sino cómo se relacionan estas variables y qué implican para el día a día. Arranquemos por algo muy clave. ¿Está creciendo la economía? Bueno. Después de una recesión dura en Argentina entre 2023 y 2024, el PIB por fin empezó a rebotar. Exacto. En el último trimestre del 2024 crecimos un 2,1% interanual, rompiendo la racha de 6 trimestres de caída. Para el 2025, la OCOE proyecta un crecimiento fuerte del 5,2% y 4,3%. Para el 2026, incluso en el primer trimestre del 2025, apunta a un crecimiento cercano al 5,8%. O sea, señales positivas que, aunque todavía frágiles por una volatilidad que venimos arrastrando. La inflación es protagonista. Argentina venía de una inflación altísima, pero ahora está en una etapa de desinflación bastante rápida. Al día de hoy, los números están entre 36% y 31% anual, dependiendo del mes. Sigue siendo alto, pero muy lejos de los picos recientes. Y esto está relacionado con varias políticas. Se elevaron controles de precios, se redujeron subsidios y se ajustaron tarifas que estaban atrasadas, lo cual ayudó a ordenar los precios. Aunque también generó aumentos fuertes en servicios básicos, la economía está más ordenada, pero todavía no está en la estabilidad plena que se necesita. Si hablamos del mercado laboral, el desempleo subió un poco, más o menos entre el 7,9% a comienzos del 2025, aunque bajó a 7,6% en el siguiente trimestre. Si revisamos lo delicado del tema, es la informalidad de trabajadores. Si continuamos revisando en el segundo trimestre del 2025, la tasa de informalidad fue del 43,2%, es decir, que casi 4 de cada 10 trabajadores en empleos fuera del mercado formal de la regulación. Esto significa que casi la mitad de los trabajadores no tienen una protección, obra social, jubilación, y esto implica mucho en la calidad del empleo. Y si la calidad baja, entonces los ingresos también lo son, porque mucha gente busca un segundo empleo para poder substanarse. Bueno, en el comercio exterior hay una buena noticia para arrancar. En el primer semestre del 2025, Argentina terminó con un superávit de bienes de 2.788 millones de dólares. Las exportaciones estuvieron cerca de los 39,742 millones de dólares, impulsadas sobre todo por la energía, el agro, la manufactura, o sea, afuera estuvimos vendiendo bien. Pero cuando miramos la cuenta corriente, que además de bienes incluye servicios y lo que pagamos en intereses, la cosa cambia bastante. Solo en el primer trimestre tuvimos un déficit de 5.191.000 dólares. Ahí es donde se nos complica. Tal cual, exportamos mucho, sí, pero si en servicios e intereses se come una gran parte de lo que estamos ganando. Para que se entienda, en el 2024 por servicios entraron 17,122 millones de dólares, pero salieron 22,598 millones de dólares. Ese desbalance dejó un déficit de 5,476 millones de dólares. Esto todavía nos arrastra a un segundo trimestre del 2025. Volvió a pasar lo mismo en otro déficit. Es también esta vez alrededor de 3,016 millones de dólares. Y aunque seguimos en un superávit de bienes, las importaciones ya empezaron a subir y eso puede arrancarlo. En resumen, somos fuertes vendiendo bienes, pero muy débiles cuando sumamos servicios y pagos al exterior. Eso mantiene nuestra situación externa bastante frágil, la verdad. Sí, la deuda en Argentina sigue siendo muy alta, entre
84% y el 95% del PIB. Según la fuente, es un nivel en el que es fácil manejar y que condiciona mucho la economía. Lo positivo es que en el 2024 el país logró un cambio importante porque cerró con un superávit fiscal de más 0,3% del PIB y un superávit primario del 1,8%. Esto muestra un esfuerzo real por ordenar las cuentas. Sí, el superávit le da a un país un poco más de aire, menos necesidad de endeudarse y menos presión para emitir dinero. Pero aún así, en una deuda tan grande no hay margen para relajarse. Además, este resultado llegó por una mezcla de recaudación como ganancias y seguridad social y tributos de comercio exterior y recortes de subsidio y gasto. Sirve para ordenar, pero también tiene costos. En resumen, hay avances fiscales, pero la deuda sigue siendo un desafío grande y mantenerla estable depende de la sostenibilidad del cambio. Algo positivo, los bancos están muy sólidos, la solvencia es del casi 30% de la morosidad es del 2,2% y las provisiones cubren la sobra préstamos de problemas y el crédito del sector privado creció un 10,4% real, algo que no pasaba hace años. Analizando que la deuda de Argentina sigue siendo muy alta, entre el 84% y el 95% del PIB, y eso limita mucho la economía. Lo positivo del 2024 es lo que muestra un esfuerzo claro por ordenar las cuentas frente al desbalance. Es un avance importante después de tantos años de déficit y aunque no soluciona todo, al menos marca un rumbo más estable. La inversión extranjera directa es muy volátil. El primer trimestre del 2025 entraron 611 millones de dólares. En el segundo trimestre entraron más de 2.800 millones de dólares. La mayor parte se va en minería y en manufactura. Hay incentivos para atraer inversiones, pero la incertidumbre todavía pasa mucho. La pobreza en 2025 está en 31,6% y la indigencia en 6,9%, bajando respecto al año anterior, pero siguen siendo niveles muy altos. El índice de Gini está en el 0,424, lo que muestra una desigualdad importante. Y aunque el aumentó en dólares reales, hubo cortes en otros programas. Para reducir la pobreza de verdad, se necesita empleo formal y estabilidad macroeconómica. Claro, Argentina ocupa el puesto 77 en el índice global de innovación. No es un mal lugar, pero está muy lejos de los líderes. En la productividad estamos altos comparados con Sudamérica, pero atascados hace años. Literalmente estamos casi al mismo nivel que en 1997 y la competitividad global sigue baja, aunque con una leve mejora hay talento, pero falta estabilidad e inversión. Helen, entonces ¿Argentina está mejor o peor? Para mí parece estar mejor en algunas cosas. Baja la inflación, pero rebotó el PIB, el superávit fiscal y los bancos sólidos. Pero también es cierto que sigue habiendo fragilidades grandes, deuda alta, informalidad, pobreza, déficit externo y poca competitividad. Claro, Aida, tienes razón. Tiene sus mejoras, pero también no han empeorado de tal manera que pues debamos preocuparnos. Claro, no tenemos tiempo para relajarnos, pero sí tenemos que estar muy atentos. La economía es una transición, hay señales positivas, pero también hay riesgos y en el futuro depende que se mantenga la estabilidad. Listo, creo que por eso terminamos por el día de hoy, por el capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos y escucharnos hasta el próximo capítulo. Gracias, Helen. A ti, hasta luego.